Buenas tardes con todos, estimados participantes, docentes, compañeros y público en general. Bienvenidos a este evento vía Google Meet sobre investigación cualitativa en turismo. Mi nombre es Camila Fabiola Quinto Quinto y estaré encargada de moderar esta sesión. Hoy contamos con una destacada ponente, la doctora Ana María Alemán Carmona, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor a tiempo completo en la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo, docente e investigador en turismo y gestión cultural, con 18 años de experiencia como docente de pre y posgrado, quien hoy nos hablará sobre este interesante tema. Y el doctor Daniel Hilares Letona, presidente del Comité de Calidad de Acreditación y miembro del Círculo de Estudios TIEC. Ahora, bueno, enseguida daremos inicio a la cátedra, pero no sin antes mencionar a todos los presentes que podrán hacer sus preguntas mediante el chat de la sala, el cual será leído al final de la ponencia. Asimismo, si desean hacer preguntas de manera directa, se les brindará un espacio al término de este, por lo que recomendamos tomar nota y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje. Además, les informamos que para obtener el certificado de asistencia es necesario haber participado en al menos 3 conferencias consecutivas de turismo, el cual será comunicado en su debida oportunidad. Así que les instamos a estar atentos a nuestras comunicaciones. Sin más preámbulos, doy paso a la doctora Ana María Alemán Carmona para que pueda iniciar su presentación. Disfruten del evento. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación al profesor Daniel y a Cris, quien también es ahora mi alumno. Gracias por estar aquí y sí, por favor, si necesitan hacer alguna consulta, prendan el micro, creo que no habría ningún problema, podríamos hacer esto un poco más fluido, distendido. Así como mencionaron en mi presentación, soy profesora hace ya más de 18 años, tanto en pregrado y posgrado en temas relacionados a turismo, y buena parte de mi carrera la he hecho pues trabajando temas de investigación y metodología. Así que estos son temas que pueden resultar algo áridos, a veces por momentos un poco complicados de seguir el paso, así que yo entiendo si se necesita hacer pues no sé, dar algunos ejemplos más, si alguien tiene alguna pregunta, creo, o se puede plantear una pequeña discusión, creo que eso también ayuda a que este tipo de temas puedan ser mejor asimilados, ¿no? Así que, bueno, yo quedo atenta a eso. Les digo que prendan el micro en general porque cuando comparto en Meet, habitualmente no se pueden ver las dos pantallas, entonces, justamente por eso lo digo. Muy bien. Entonces, ahora voy a compartir, si me permiten un minuto. ¿Pueden confirmarme si lo ven? Sí, se puede observar. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la investigación cualitativa en turismo. Este es uno de los, justamente los aspectos metodológicos que más he trabajado en mi carrera, que es la investigación cualitativa. Y tiene sus propias características. Entiendo que ustedes también conocen que existe otro paradigma de metodología que es el cuantitativo y otro que es el mixto, ¿no? Entonces, primero quería empezar haciendo pues una pequeña definición, una pequeña semblanza para ponernos en contexto de lo que es un paradigma de investigación, ¿no? Kuhn fue el primero en conceptualizar lo que es un paradigma como una visión global del mundo que permite fragmentar su complejidad. Es decir, no podemos hacerlo todo, ¿no? De una sola vez, tenemos que fraccionar la realidad, fraccionar el mundo para poder estudiarlo.
una definición interesante es que es un conjunto básico de creencias que guía la acción, tanto de la vida cotidiana como la acción relacionada a la investigación científica. Un conjunto básico de creencias de un grupo, es decir, de un grupo de personas que aceptan estas creencias, ¿no? Para poder o con esta base, establecer procedimientos, metodologías, ¿no? Diseños para obtener, recolectar los datos e interpretarlos. Los atributos de un paradigma no se hallan inherentemente ligados ni a los métodos cualitativos ni a los cuantitativos. Por ello, al elegir un método carece de importancia la posición paradigmática. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces, no sé si ustedes han escuchado de que todo lo que tenga entrevistas u observación participante necesariamente es quali, o que no se puede utilizar en una investigación cuantitativa. No sé si alguna vez han escuchado algo así. No sé quién quiere decir sí, no. A veces pasa que asumimos que la técnica es la que va a hacer referencia al paradigma y no es así. Los paradigmas son mucho más complejos y al final del día las técnicas de recolección son bastante flexibles y podemos usarlas en los diferentes diseños. Por ejemplo, en investigaciones cuantitativas, donde el foco está en medir, ¿no? O en hallar relaciones entre variables, en confirmar hipótesis, básicamente se utilizan diseños estadísticos, pero también, y por tanto encuestas, pero también podrían usarse entrevistas o observación de campo para reforzar algunas ideas. Esto no lo hace mixto, esto no lo hace quali, sigue siendo cuantitativa porque el enfoque está en medir algo, ¿no? En comprobar una hipótesis. Las otras técnicas lo que van a hacer es permitir profundizar en algo más. A eso me refiero con esta cita, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí hay una tabla, no sé si se ve bien, ojalá se vea bien, que es una tabla que es bastante práctica. Tenemos ambos paradigmas. Entonces, si bien nosotros el día de hoy vamos a hablar del paradigma cualitativo, es bueno que lo veamos a contramano de lo que es el cuanti, ¿no? Porque utilizan métodos distintos. Y el paradigma cualitativo, por ejemplo, se sostiene en el fenomenologismo, en la comprensión, ¿no? En la observación naturalista y sin control. Es observar la realidad tal cual es, ¿no? No queremos controlarla. Lo que sí sucede en un paradigma cuantitativo, donde intentamos controlar las variables. El término subjetivo es que hace referencia a que lo que se va a interpretar muchas veces tiene que ver pues con la mirada o la percepción de cada individuo, lo que está dotada de una subjetividad específica, ¿no? Si bien la ciencia intenta no ser sesgada, o sea, lo que se evita en ciencias son los sesgos, la subjetividad es una parte bastante inherente dentro del paradigma cualitativo. Es más, si interpretamos sobre la base de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros pensamos, desde nuestras experiencias. Entonces, siempre es bueno reportar eso al inicio de una investigación. La perspectiva también está desde adentro, próxima a los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo hago una entrevista, yo tengo esta relación con la persona, con el individuo. No siempre se establece un vínculo de alguna manera, igual cuando hago observación. En ese sentido, estoy cerca, ¿no? a estos datos, lo que no pasa con las encuestas. Las personas llenan el cuestionario y yo no tengo mayor acercamiento a ellas. Está fundamentada en la realidad, orientada a los descubrimientos, es expansionista, descriptiva y sobre todo inductiva, es decir, va de los resultados y a partir de los resultados comienza a teorizar, que es distinto a lo cuántico, que es deductivo. De la teoría yo deduzco hipótesis, yo deduzco qué podría pasar. Lo inductivo es de trabajo de campo, el resultado de lo recolectado, yo comienzo a inducir cuál podría ser pues una nueva teoría. Entonces ¿no? Ahí hay una diferencia importante. Lo cualitativo está orientado al proceso, los datos son válidos, son datos reales, deben ser ricos y profundos, sobre todo profundos, ¿no? Un trabajo cualitativo no puede quedarse pues en respuestas dicotómicas, en respuestas de sí o de no, respuestas cortas,
¿no? O en observaciones superficiales, ¿no? No tendría sentido hacer un trabajo cualitativo de esa manera. Otro punto importante y que lo diferencia mucho del paradigma cuantitativo es la generalización. Lo cualitativo no busca generalizar. Es decir, no hablamos de, como ustedes habrán visto en investigaciones cuantitativas, que se habla del 80% de los encuestados, ¿no? Ya, eso es generalizar. En lo cualitativo no. Analizamos casos concretos y específicos, son casos aislados. Lo que queremos comprender es cómo se da esta situación o cómo se ve esta realidad en esos casos específicos. No se busca generalizar. Lo que sí se puede ver es que en casos similares o parecidos, cómo es que se puede dar esa transferibilidad, ¿no? Cómo es que los instrumentos se pueden utilizar o el diseño, pero básicamente es no generalizable. Por eso es que no usan, los muestreos cualitativos son no probabilísticos. Esa es otra cosa importante, los muestreos son diferentes. En lo cualitativo yo no busco cantidad de personas, sino calidad de informantes. No busco llegar a la mayor cantidad de personas o de unidades, sino que busco los casos concretos que me van a ser útiles para obtener la información. Por eso mismo tiene una mirada holista, ¿no? No mira variable por variable, dimensión por dimensión operacionalizada como es en Quanti, sino que busca mirar todo en un conjunto. Y asume la realidad como algo dinámico, y esto es sumamente importante, porque en cualitativo, pues las cosas, asumimos que las cosas van a cambiar siempre, que están en constante movimiento, y por lo tanto, pues la percepción de las mismas o sobre las mismas puede cambiar de un día al otro. No, eso es importante de ver. ¿Cuándo usar el paradigma cualitativo? Porque ustedes dirán, bueno, ya, genial, hay diferencia, existe el cuanti y el quali. Y ahora, ¿cuándo uso el quali? ¿Cuándo es importante usar el quali? Más en los casos de turismo, ¿ok? Conviene utilizar este paradigma cuando se quiere llegar a estudios más particulares en base a la experiencia del individuo como ser único. Por ejemplo, si yo quiero conocer, no el perfil, los perfiles son cuantitativos, pero yo quiero conocer la tipología. La tipología es una metodología quali. La tipología de los visitantes que van a Cusco. Los turistas que llegan a Cusco. ¿Qué tipologías hay? ¿Qué tipos de turistas? Puede hacerse eso en base a experiencias, entrevistas, ¿verdad? U observación. O quiero analizar cuáles son las dinámicas que afectan a las comunidades anfitrionas a partir de la recepción de turistas extranjeros. ¿No? Quiero ver qué pasa, cuáles son sus incidencias, qué cosas han cambiado, cómo les afecta de positivo o negativamente. Entonces, probablemente sea un bonito trabajo etnográfico, un bonito trabajo de observación y entrevistas, ¿no? Requiere de mucha información, cuando se requiere de mucha información y el estudio precisamente otorga base de datos según la experticia del investigador también, ¿no? O sea, ¿qué pasa si necesitamos recabar mucha información documentaria acerca de un aspecto para poder analizarlo? Entonces, lo cualitativo me va a permitir trabajar con esta multiplicidad de información. Es más holística y sugiere indagar a profundidad la multitud de variables según cada caso. Es más, en algunas ocasiones es posible que no tengamos claras cuáles son las variables, en este caso categorías. Cuando se habla de quali es mejor hablar de categorías. No tengamos claras cuáles son las categorías hasta entrar en campo, ¿no? Es bastante interesante cómo a partir del trabajo, por ejemplo, de análisis de entrevistas o de observación o documentario, podemos hallar categorías nuevas. Probablemente tengamos unas que son evidentes. En el caso pues, turístico podría ser la oferta y la demanda, ¿no? Dos categorías bastante obvias, pero ¿qué otras subcategorías van apareciendo y que no vemos? Hasta que hacemos el trabajo de campo. Entonces, esa es la parte inductiva. ¿Se acuerdan las que hablaba hace un rato? Los resultados del estudio suelen ser valiosos, puesto que presta atención a los procesos, tanto del individuo como de la cultura estudiada también. De este se infieren estudios flexibles en su diseño y holísticos en su estructura. Holísticos en el sentido de que, como les dije hace un rato, vamos a ver todo en conjunto,
Y la investigación cualitativa suele ser flexible, es decir, los típicos esquemas de redacción de investigación son esquemas que vienen de lo cuantitativo, que son esquemas ordenados, rigurosos, ¿no? Sistematizados, pero lo cualitativo suele ser tan flexible que a veces podemos empezar teniendo la idea del objetivo de investigación, ¿no? Del problema de investigación, entrar a campo y a partir de ahí definir recién cuáles son las principales problemáticas. O sea, ya ese nivel de flexibilidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna idea de alguna investigación que crea que pueda ser cualitativa? ¿Nadie? Vamos a hablar un poquito de las técnicas, ya que hace un rato las mencionaba. Entonces, las técnicas básicamente más extendidas son la entrevista, la observación y el análisis de contenido. En turismo estas son bastante importantes. Las entrevistas son de uso extensivo, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer entrevistas en algún punto de su carrera académica, pero es algo bastante extensivo, conocido en su uso, ¿verdad? La observación participante requiere de mayor entrenamiento, ahora vamos a ver, porque no es la observación naturalista, no es la observación común y corriente, es una observación programada, es una observación que, por ejemplo, requiere llevar un diario de campo o un diario de observación, que no necesariamente ahora es el típico cuaderno del antropólogo, sino que uno puede usar el teléfono, se ha convertido en un diario de observación bastante interesante. Pero lo importante aquí es el objetivo de la observación, ¿no? ¿Qué queremos observar? Hay unos parámetros que nos orientan o que deberían orientar esta búsqueda para que no sea aleatoria, para que no sea algo desordenado. Si bien decimos que todo el proceso cualitativo es muy naturalista y no busca controlar, también es cierto que estamos investigando algo en concreto. Entonces, sobre ese algo en concreto, tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros. Si bien podemos anotar las otras circunstancias que ocurren y que de alguna forma afectan a ese fenómeno estudiado, lo principal es tener un orden de qué es lo que estamos observando. Y el análisis de contenido, que tiene que ver con revisar documentos. Ahora, ¿qué entendemos por documentos? Pues vamos a ver que en esta etapa, por ejemplo, en el mundo turístico, unos documentos bien interesantes que a veces son poco estudiados son los blogs de los viajeros, que vendrían a ser lo que era un diario antes de un viajero. Porque los blogs de publicidad, los reels, toda esta maquinaria de redes sociales crean contenido, por ejemplo, que puede dar una idea de la construcción de la imagen turística de algún espacio o la percepción de un espacio. Por ejemplo, ahora con todo el tema de los Transformers en Cusco, ¿no? Está ahorita en redes, por todos lados. ¿Cuál es la percepción? Si analizamos las críticas que se están dando en esta parte, en América Latina al menos, podríamos ver, más allá de si la película es buena o mala, es qué tanto énfasis se hace en la imagen proyectada de Cusco, ¿no? Y del Amazonas, que entiendo que se ha grabado en ambos sitios. ¿Qué discusiones se dan en torno a esta percepción de la imagen? Ojo, estoy hablando de percepción, no son realidades, son percepciones, pero eso se puede analizar. Es un contenido analizable, es un documento analizable los blogs, por ejemplo, ahora las redes sociales, así como también documentación clásica, histórica, ¿no? Archivos, y también, ¿por qué no?, diarios de viajeros en general, ¿no? Un objeto es un documento, imagínense analizar artefactos arqueológicos, históricos, en un museo, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades de análisis cualitativas son bien interesantes y las técnicas también son bastante flexibles. Y en el caso de los estudios turísticos, necesarias, porque no podemos quedarnos solamente en hacer encuestas para perfiles, porque si no nos quedamos en la superficie. ¿Qué pasa después? ¿No? ¿Qué otras situaciones se dan alrededor de la práctica turística?
qué problemáticas ocurren que no se pueden, o sea, que se pueden medir, pero que con medirlas no es suficiente, que se requiere pues hacer un análisis más grande. Entonces piénsenlo porque al final de mi presentación me gustaría que ustedes me dijeran, por ejemplo, qué problemáticas ustedes ven en su ciudad que se puedan estudiar cualitativamente. Quédense con esa idea. Me gustaría retomar esta pregunta al final. Las características de las técnicas de recolección cualitativa son básicas. Los datos que se recolectan no son numéricos, evidentemente. Se pueden complementar, se puede complementar la literatura en cualquier parte de la investigación, ¿no? Es decir, estamos recogiendo datos y eso nos puede llevar a buscar literatura que nos ayude a interpretarlos. Se puede reajustar el diseño de un proyecto a partir justamente de la recolección de datos. En Quanti esto no se puede hacer. O sea, se cierra una fase y se inicia otra. En Quali puede darse en paralelo. Te permite sensibilizarte con el ambiente para poder detectar posibles informantes. Es decir, si vamos a aplicar técnicas cualitativas como la entrevista, yo tengo que buscar a mis entrevistados. Tengo que saber si están dispuestos a ser entrevistados. Si voy a observar, imagínense que vamos a observar el comportamiento de los comensales en un restaurante. El comedor es área pública, entonces pidiendo los permisos necesarios podríamos ir a observar sin molestar a nadie. Pero, ¿qué restaurantes estarían dispuestos? ¿No? ¿En dónde debería yo sentarme para poder tener una mirada completa del espacio sin afectar el desarrollo de las actividades? Si voy a observar en espacios, por ejemplo, de turismo comunitario, voy a ir a las comunidades. ¿Qué comunidades están dispuestas a participar? ¿Cómo yo afectaría lo menos posible? O sea, tengo que sensibilizarme con todo eso. Son preguntas que se tienen que hacer antes de entrar al campo. Además, se da al mismo tiempo que la selección de la muestra. En cualitativo tú no determinas antes, voy a hacer 10 entrevistas. No sabes si van a ser 10, van a ser 15, van a ser 5. No lo sabes. Voy a observar 20 casos. No tienes cómo saber si son 20, son 5, son 100. ¿Por qué? Porque eso se genera dentro del trabajo de campo. Y luego, es de eso que no voy a hablar hoy, pero porque sería entrar en el tema de muestreo, que es algo muchísimo más engorroso, pero sí les puedo ir diciendo que en cualitativa hay un término que se llama punto de saturación. El punto de saturación es cuando nosotros ya tenemos información suficiente y ya la información que ingresa ya no es relevante, o sea, ya no es nueva, ya es como que repetitiva, es reiterativa. Entonces nosotros podemos decidir como investigadores salir del campo, es decir, hasta aquí. Entonces eso se llama punto de saturación. Cuando llegas a tu punto de saturación te vas a dar cuenta. Ahora hay algunos estándares que dependiendo la ciencia o la disciplina, ¿no? Se pueden ir modelando. Pero digamos que es cuando tú como investigador ya te diste cuenta que la información que ingresa no es nueva. Aparte, se recolectan datos con métodos no estandarizados. Esta es otra cosa importantísima. A veces queremos hacer las entrevistas como si fueran encuestas, y no, son de naturaleza diferente. Las encuestas, los cuestionarios son estandarizados. ¿Por qué? Porque yo quiero que... ¿Cuántos somos en sala? ¿30? ¿35? ¿Quién me ayuda? Que no veo. Somos 58. 38, gracias. 58. Yo quiero que los 38 contesten el mismo cuestionario, las preguntas en el mismo orden, las alternativas en el mismo orden, porque lo que voy a hacer es medir, ¿verdad? Pero si yo hiciera entrevistas, las entrevistas no van a ser estandarizadas. Yo puedo tener un guión, sin duda, pero puede ser que a Cris, que con Cris yo comience la entrevista por la parte final, porque sea su experiencia, o sea, sea el punto más relevante. Yo sé que si empiezo por el último tema con Cris, se va a soltar y voy a poder tener más información. En cambio, puede ser que con otra compañera yo tenga que empezar por el primer tema. Es decir, no tengo que ir en orden. No es necesario. Y no necesariamente todos mis entrevistados tienen que completar el guión.
Porque puede ser que en su primera respuesta me dé información para un montón de puntos. Yo simplemente hago check. O que me diga, mira, de este tema prefiero no hablar, porque no tengo la información o porque no me siento cómodo, etcétera, etcétera. No pasa nada. En un cuestionario, si alguien no te contesta una pregunta, se invalidó todo el cuestionario. Por ejemplo, así estandarizado es. Si uno de nosotros, de los 38, no contesta una pregunta, ese cuestionario se tiene que romper. No sirve. Los otros 37 sí, pero ese no. En una entrevista no pasa eso. No pasa eso para nada. Entonces, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Las técnicas cualitativas no son estandarizadas. No busca que sean igualitos para todos. No, no es su naturaleza. Al contrario, lo que se busca es que haya mayor diversidad de información, porque a mayor diversidad de información hay más posibilidades de encontrar las categorías reales, ¿no? Y se construirá la realidad en base a esas observaciones, al análisis de estas categorías. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Todo está claro, querida docente. Todo claro. Muy bien. Apagué el micro por error, perdón. Bien, entonces, con las entrevistas, sigamos un poquito con las entrevistas. Les estoy dejando un link a un video. No lo vamos a ver hoy, pero se los dejo porque el material se los voy a compartir, porque es bien interesante y tiene cosas bien técnicas sobre las entrevistas, por si a alguien le interesa particularmente, ¿no? Pero básicamente, una entrevista cualitativa suele ser abierta. Como les decía hace un rato, podemos tener un guión semiestructurado. ¿Qué significa un guión semiestructurado? Que no necesariamente son preguntas, sino temas. Aquí hay una discusión. Es verdad que puede ser que algunos profesores o algunos metodólogos les digan, no, es mejor tener preguntas. Sí, es verdad que en algunos casos ayuda, sobre todo cuando estamos iniciando en este mundo de las entrevistas. Pero lo cierto es que cuando tú haces preguntas, cierras la posibilidad de conversación, y la idea de una entrevista cualitativa es que sea una conversación. Es decir, van a salir temas que tú no tenías planeados, y no le vas a, digamos que sale un tema que tú no habías planeado. Un turista te da una información, o no sé, pues un trabajador de una agencia de viajes o de un hotel, lo que te estás investigando, te da una información que tú no tenías mapeada, preguntar, pero que es relevante. Digamos que te comienzan a hablar de las propinas. Tú no pensabas trabajar el tema de las propinas, estás trabajando clima laboral en empresas turísticas. Y de repente, y no habías mapeado propinas porque no todas las empresas turísticas, no en todas, se recibe propina. Pero comienzan a hablarte del tema de propinas y que eso afecta su percepción de clima laboral. Tú no le vas a decir, no, es que eso no está en mi guión. Al contrario, toma nota de eso. Porque para ciertos casos y en ciertas empresas turísticas o de la hospitalidad, ese tema es sumamente álgido, es importante, es un tema que puede ser el detonante, pues, de sentirse satisfecho o no en una empresa, por ejemplo. No lo sabemos, pero si aparece en la conversación es por algo, toma nota de eso. Entonces las entrevistas cualitativas son abiertas. El principio y el final no está predeterminado, es flexible, es decir, como hace un rato, ¿no? Yo puedo empezar con uno de mis informantes por el último tema, porque me parece que es el que lo va a soltar más, el que va a hacer que hable, ¿no? El que entre en confianza, o puedo empezar desde el principio, o por alguno de los temas, por cualquiera. Siempre es adecuada al entrevistado. Si tú vas a entrevistar a personas jóvenes, adecua tu lenguaje a esa persona. Si vas a entrevistar a extranjeros, trata de que sea en su idioma. O sea, por ejemplo, si es en inglés, es mejor entrevistarlos en inglés, no hacerlos traducir, ¿sí me entienden?
Si vas a entrevistar a empresarios o personas mayores, probablemente tengas que adecuar el lenguaje a eso. Tú te adecuas al entrevistado, no al entrevistado a ti. Además, son anecdóticas en un ambiente cordial y distendido. Es una conversación, es algo que debe ser agradable, ¿no? Porque ahí es donde sale la información que tú necesitas. No es un interrogatorio, ¿no? A veces he visto, cuando entreno alumnos para entrevistar, a veces algunos entrevistan como de verdad estuvieran interrogando a alguien y es, no, porque eso genera más bien rechazo. Es una conversación. El arte de conversar es también una competencia a lograr, ¿no? ¿Cómo logramos generar este rapport, este hacer sentir cómodo al otro, para que sienta confianza y nos dé su opinión? Además que eso también se sostiene en que hay pautas éticas, ¿no? Por ejemplo, si una persona te dice que quiere decirte algo off the record o fuera de la grabación, tú no lo colocas, tú apagas la grabadora, lo escuchas y eso no lo colocas en el informe, porque te quiere decir algo fuera de lo formal, ¿no? Si una persona te dice que algo muy usual también es que te pidan que sus nombres sean anónimos, es decir, que se respete el anonimato, es algo válido. Por ejemplo, en investigaciones como la que les planteaba de clima laboral o cuando vamos a entrevistar a personal de alguna empresa, rara vez van a querer decir su nombre. Y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Y se llegan a acuerdos como que la transcripción de las entrevistas se envían al entrevistado para que éste las lea y las firme y las valide, para que vean que no le has cambiado las palabras, que no has cambiado el sentido de lo que ha querido decir. Y es más, si lee que una parte le parece que no quiere que la publiques, te lo va a decir y tú debes cumplir con eso. Son parte de las normas éticas de la investigación. Y eso sí es importante, porque si quieres generar confianza como investigador, tienes que respetar a tus fuentes. Y también, claro, la guía de entrevista puede modificarse todo el tiempo. No es un cuestionario, no es un cuestionario, es una guía de entrevista. Puede cambiarse incluso en el momento de la entrevista con algún entrevistado, puede modificarse. Es así, es flexible. Cuando ustedes ganen más experiencia, van a poder tener incluso entrevistas sin mucho guión, o casi sin guión, porque ya uno puede hilar los temas, ¿no? Y llevarlo hacia donde tú quieres. Mientras vamos empezando, es verdad que podemos pasar de preguntas a temas con puntos, ¿no? Y luego ir haciéndolo más abierto. La observación, que es otra técnica, tenemos que ver que no es la observación cotidiana. No, porque la observación cotidiana es la que se hace de un modo no planificado, es la que observamos todos los días. Vamos a la calle y vemos lo que pasa. La observación científica comienza seleccionando un tema y un fenómeno como objeto de observación. Vamos a observar el comportamiento de los turistas en el... A ver, díganme un museo en el Cusco que tenga muchas visitas. Hace El tiempo. Museo Inca. ¿El museo cuál? Inca. El Museo Inca. Entonces, podemos decir, quiero observar el comportamiento de los visitantes en el Museo Inca. Observar el comportamiento. Es decir, por qué salas van, en qué lugares se detienen, dónde comienzan a aburrirse. Uno puede observar el aburrimiento. Aquí ustedes están con sus cámaras apagadas. Yo no puedo ver sus rostros, pero en una conferencia normal uno puede notar cuando alguien ya está, cuando el auditorio está aburrido. ¿No? Hay señales. Comienzan a mirar el celular o el reloj, o comienzan a jugar con los lapiceros, o comienzan a bostezar. Entonces, o hablar, ¿no? Entonces son momentos, son cosas que te indican que alguien se aburrió. En un museo pasa lo mismo. Igual que en una visita, digamos, están haciendo el recorrido por Sacsayhuamán. Y tú ves que llegado a un punto, la gente ya comienza a distraerse, no le hace caso al guía, comienza a mirar el teléfono mucho. Bueno, esos son, por ejemplo, cosas que se observan y que rara vez alguien te las va a decir. Si tú le preguntas a alguien en una entrevista o encuesta, ¿en qué momento específicamente de la visita usted comenzó a aburrirse? Probablemente te digan, yo nunca me aburrí, no sé de qué habla. Porque a veces es algo no consciente.
es una respuesta física al agotamiento, a, a tener que estar concentrado, no se distrae, qué sé yo. Entonces, pero sí se puede observar. Entonces, si yo tengo un guión de observación, digo que un parámetro de observación, voy a observar cómo se comportan los visitantes al Museo Inca. ¿Cómo se comportan los visitantes o cómo se comportan los turistas en, en temporada de fiestas, ¿no? En el Inti Raymi, ¿cómo se comportan? Por decir algo. Es un proceso sistemático, es ordenado, se anotan los resultados, se hacen descripciones y luego se interpretan los significados y alcances. O sea, tampoco es, ay, yo los vi que comenzaban, que a partir de la cuarta sala ya comenzaban a bostezar o comenzaban a mandar a hacer reels de Instagram, ¿no? A hacer o estaban perdidos en el espacio, ¿no? Estaban hablando entre ellos, nadie prestaba atención, ya no veían los cuadros o las piezas, pasaban de largo. Ya, eso no solamente debe quedar en tu mente, tiene que quedar en algún lado. Por eso les decía que es importante tener un diario de campo. Antes las notas de campo, digamos las clásicas, se tomaban así en cuaderno. Ahora, evidentemente, se pueden tomar en el teléfono, como les decía. Uno puede anotar, puede grabar, hacer grabación de voz. Si te dejan grabar en video, porque no todo el mundo te deja, también sería interesante. Puedes hacer fotos, pero una sugerencia ética es no hacer fotos de personas. Puedes hacer paneos en general, si es un grupo, si es una toma abierta, o aspectos muy precisos, por ejemplo, no sé, pues, la señaléctica en un museo. ¿Este museo tiene señaléctica o no? Probablemente si tiene, podemos hacer fotos de las señalécticas para ver en qué lugares están, qué tan visibles son, si son realmente las adecuadas, etcétera, etcétera. Pero por un tema ético no es, sin permiso, no está bien tomarle fotos a personas, ni grabarlas. Creo que es por una norma de convivencia, ¿no? Entonces, pero existen diferentes tipos de notas de campo. La primera, la nota clásica, que es para registrar lo que pasa. La observación directa, que es elaborar una hoja de registro, ¿no? Todo lo que observas, incluso puedes ponerlo por día, por horas, por minutos, dependiendo de lo que estás observando. Si estamos observando un servicio en un restaurante, servicio de desayuno, almuerzo, cena, es bueno saber qué servicio es el que estás observando, porque probablemente las ocurrencias de un servicio de almuerzo sean muy distintas a las que pasan en un servicio de cena. En la cena generalmente la gente está más relajada, la gente tiene más tiempo, la gente va a cenar porque es un momento off, pero a veces en el almuerzo estás con la hora para regresar al trabajo o estás discutiendo cosas también de trabajo, cosas que son complejas, o estás almorzando solo, etcétera, etcétera. Entonces, los comportamientos son distintos. Si yo en mi observación de campo, en mi diario, pongo que estoy observando el servicio del restaurante tal, pero no pongo las horas en las que estoy observando y no sé a qué servicio de desayuno, almuerzo, cena pertenecen, voy a tener un problema a la hora de interpretar, que es el tercer punto. ¿Qué comentarios hago yo al observado? También hay anotaciones temáticas, ¿no? Si es que puedo inducir hipótesis o puedo sacar algunas conclusiones acerca de lo que estoy observando. Las notas personales también son importantes, son las reflexiones. A veces pasa que estamos observando algo y notamos tensión en el ambiente, pero la tensión se percibe, no necesariamente se ve, se percibe. Yo puedo poner eso, ¿no? Se percibía un ambiente tenso luego de que el tour conductor tuvo que cancelar la visita por problemas técnicos. Puede ser que se perciba un ambiente tenso, que no hayan quejas, que no hayan mayores aspavientos, ¿no? Que sí son cosas obvias, pero sí un ambiente de fastidio en general. Además también de la reactividad de los participantes. ¿Qué es una reactividad? La reactividad es cuando la gente te rechaza. Entonces, si notan que si la gente ve que estás tomando notas, que los estás observando, puede ser que hayan personas que digan, ¿qué tanto me miras? ¿Por qué me miras? ¿O por qué me observas? Y encima tomas notas. Entonces, siempre es bueno darte cuenta en qué momentos estás tú generando reactividad como observador y tomar nota de eso para que no ocurra. Puede ser que esté siendo demasiado obvio o demasiado invasivo, ¿no? La mirada es invasiva también, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues manejar eso?
¿Hasta aquí alguna pregunta? Una consulta. Buenas tardes. Hola. Es un poco tardía mi pregunta, pero mi consulta era, estábamos hablando de estándares de investigación. En este caso, para la investigación cualitativa, ¿dónde puedo encontrar estos estándares y qué institución nos brinda estos estándares de investigación? ¿Estándares te refieres a qué te refieres por estándares? ¿O te refieres a diseños o sea, ¿a qué te refieres con estándares? Porque estándares es que todo sea uniforme. Tal vez te refieres a modelos. Ajá, exactamente, a los estándares que nos estaba comentando anteriormente en cuanto a investigación cualitativa, por ejemplo, a la recolección de información, en un punto llega a ser El punto de saturación. saturación, Ya, punto de saturación justo. ya. Más que estándares, ahí tendríamos que ver, sí, características. Porque estándares es una palabra que sí tiene, es un constructo que tiene su propia complejidad. Por ejemplo, lo cuantitativo busca ser estandarizado, lo cual y no, por eso me confundía. Bueno, hay diferente literatura. Yo uso un clásico español que es el de Miguel Valles, que es un clásico de sociología cualitativa. Y para mí ha sido como, es mi libro mentor, mi libro base, ¿no? A partir de ahí yo comencé a explorar. Pero hay sendos autores, o sea, en realidad, incluso dentro del mundo del turismo, sí es cierto que metodológicamente se ha escrito más desde la sociología y desde la psicología. Ya, vas a encontrar más literatura metodológica desde ahí en español, sobre todo. Pero, es decir, desde el turismo, casi nada, sino más bien desde otras disciplinas. Pero la metodología en general es bastante, en ese sentido, se adapta, ¿no? Porque está también, el turismo es parte de una disciplina social. Si ustedes gustan, también les puedo hacer llegar con su profesor algunas fuentes bibliográficas, porque son sendas, o sea, son muchísimas, pero incluso por temas. Si ustedes gustan y me permiten, hasta el lunes les hago una lista de recomendación. Incluso si tengo algunos links, se los voy pasando. Sí, estaría muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Y claro, al respecto de lo del punto de saturación, si es que te ha llamado la atención, eso tiene que ver con muestreo. ¿No? El muestreo cualitativo, así como si ustedes han hecho estadística en algún momento, les han hecho hacer fórmulas, ¿verdad? ¿No? Tienes la población y entonces tú quieres saber cuánto es tu muestra, ¿verdad? Y hay diferentes fórmulas, ¿no? Población finita, población infinita, etcétera, etcétera. Ya, en Quali no existen fórmulas. Entonces tú no sabes, por eso les decía, tú no sabes cuál va a ser tu muestra final. No lo sabes. La única forma de saberlo es entrando a campo. Y una manera de saber cuándo salir del campo es el punto de saturación. Hay otras, pero el punto de saturación es la más evidente. ¿Por qué? Porque también podrías seguir en campo muchísimo tiempo más del que necesitas porque no sabes cuándo salir. No. Lo cuantitativo te dice, necesitas 300 encuestas, haces las 300, se acabó tu trabajo de campo. En Quali no. En Quali no sabes si es con 1, 2, 3, 5 entrevistas. También otra pregunta habitual en Quali que me estaba olvidando es que a veces nos dicen, ¿no? ¿Cuántas entrevistas serán suficientes? ¿Cuántas observaciones o cuántos documentos debo leer? No hay, en ese sentido no hay un máximo ni un mínimo, depende del problema a investigar. Es decir, depende de tu caso de estudio. Si es un caso de estudio sumamente pequeño, digamos que están estudiando ustedes el caso pues de este museo, del Museo Inca. ¿Y el Museo Inca cuántos visitantes recibirá al mes? Promedio, ¿200? ¿Sí? Más o menos, ¿qué me dice? En promedio sí. Ya, gracias. Entonces, si es un museo que recibe entre 100 o 200 visitantes en promedio al mes, probablemente si yo voy a hacer observación 6 veces a la semana, no, los museos cierran un día habitualmente, haga al mes, puedo observar 20 casos o 10 casos.
¿Por qué? Porque ahí, o tal vez reciba mucho menos y tenga que observar 5. A mí me pasó, yo cuando hice mi tesis de maestría, era hacer una tipología de los visitantes del Museo de Arte de Lima, de acuerdo a la forma en la que recorrían el museo. Y estuve ahí durante 3 meses todos los días y observaba muy pocos casos, porque no observaba grupos, ahí está el detalle. Yo no observaba ni escolares ni a turistas, observaba a las personas que entraban en grupos pequeños, familiares o individualmente. Esas eran las menos. Entonces, en 3 meses yo observé 18 casos. Y ustedes dirán, pero ¿sería suficiente? En ese sentido, sí, porque pude reportar y argumentar por qué. Porque los grupos sí son grandes, pero a mí los grupos no eran parte de mi trabajo de investigación, no eran mi unidad de análisis. Eran las personas que entraban individualmente en grupos pequeños, es decir, no grupos organizados. Y esos eran los menos. Entonces eran menos casos. A lo que voy es, ahí sí, no hay estándares. ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? No, depende del caso de estudio. Depende del problema que estés investigando. Es importante entonces conocer la realidad que estás investigando, porque si la tienes clara y la conoces, vas a poder determinar qué es lo que necesitas, qué es lo que es suficiente. Y además estar muy atento al punto de saturación. ¿Sí? ¿Se comprendió eso? Sí, entendido. Sí, todo claro. Gracias. Por favor, así interrúmpanme, ¿eh? Porque eso es importante. Ahora, con el análisis documental, como ya les adelanté hace un ratito, ¿no? ¿Qué es un documento? Un documento habitualmente podrían ser los documentos de archivo, el archivo eclesiástico, por ejemplo, el archivo de la iglesia, los archivos del Estado, del Poder Judicial, archivos históricos como cartas, diarios, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también hay archivos contemporáneos, modernos, como les contaba, los blogs, las redes sociales, las fotos, las imágenes, los videos. Si vamos a estudiar turismo, tenemos que entender que el turismo es un fenómeno moderno y es un fenómeno que se adapta a la sociedad contemporánea, a la sociedad, porque justamente los nuevos viajeros, los nuevos turistas, están ya inmersos en una realidad. Entonces, es posible que mucha gente decida dónde viajar porque vio un destino en TikTok más que porque leyó un libro acerca de este lugar en una enciclopedia. ¿Sí me entienden? La nueva imagen turística, las nuevas imágenes turísticas o las nuevas percepciones de destino se pueden construir en estos documentos que están siendo muy poco estudiados realmente. Porque todos los documentos son percepciones subjetivas, un diario es una percepción subjetiva. Lo único que no es una percepción subjetiva, pues son los documentos oficiales, ¿no? Documentos judiciales, documentos de aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, eso daba cuenta de algo en específico. Pero después, en turismo, mucho de lo que usamos tiene que ver con percepciones. Entonces, analizar estas nuevas realidades, estos nuevos documentos, me parece sumamente interesante para el turismo. Por ejemplo, algo tan que ustedes podrían decir que es un poco anecdótico, ¿no? Pero ¿se han dado cuenta de las postales de Cusco? ¿Han visto las postales cusqueñas? Habitualmente, ¿qué imágenes tienen las postales cusqueñas? Lugares turísticos, centros arqueológicos. A ver, arqueológicos, muy bien, ¿qué más? Personas danzando. Ajá, muy bien, ¿qué más? Los camélidos andinos. Los camélidos, no las llamitas, las veo por todos lados. Ahora, eso es una imagen. Tú construyes la idea de un lugar a partir de una postal. Todas las ciudades turísticas o todos los destinos turísticos suelen tener postales. Ya la gente no envía postales con la idea de comunicarse, sino como si fueran souvenirs. Las postales vienen a ser recuerdos de viaje bastante interesantes. Pero mientras, o sea,
qué es lo que yo digo de un destino a partir de sus postales, o cómo yo leo un destino a partir de sus postales, es algo interesante de analizar. Por ejemplo, Cusco entonces sigue siendo arqueológico, sigue siendo, hace mucho énfasis en el Tahuantinsuyo, hace mucho énfasis en la biodiversidad andina, pero ¿hay algún énfasis en otros aspectos? ¿Hay otras cosas que se quisieran mostrar y no se dicen? No lo sé, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el Caribe es romántico tiene que ver con las postales, muchas veces, ¿no? Fondos cálidos, mar azul, parejas tomadas de las manos, todo, Cartagena con el fuerte, ¿no? Con la ciudad amurallada, ya todo esto te remite a una metáfora romántica, ¿no? ¿Cuál es la metáfora turística de Cusco? ¿Cuál sería? ¿No? Ay, sería interesante investigarlo. Lima, por ejemplo, tiene muy malas postales. Las postales limeñas son bastante feas, en general. Yo soy coleccionista de postales, entonces no he encontrado muchas postales limeñas bonitas, por no decir que no hay ninguna. Y eso también es interesante, porque realmente Lima es un destino, entonces, o sea, ¿cuál es la mirada que se tiene de Lima como destino que ni siquiera un souvenir tan simple como una postal puedes encontrar, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado la atención. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos al análisis documental? Bueno, siempre hay que comparar documentos derivados de una sola fuente, a veces, ¿no? Digamos, por ejemplo, todo lo que sea redes sociales. O también podemos comparar documentos de una sola fuente en situaciones diferentes. Los archivos, ¿no?, de la iglesia y por ahí los diarios, tal vez, de algunos miembros de la iglesia en la época de la colonia, a ver si hay un contraste. O, ¿no?, por ejemplo, o documentos o mensajes de 2 o más fuentes. ¿Qué pasa si yo quiero contrastar fuentes, más bien? ¿Qué dice una persona o qué dice un documento y qué dice otro? Quiero contrastarlos. Son diferentes, quiero contrastarlos. Entonces hay más de una manera de aproximarnos al análisis documental, pero siempre hay que tener aquí también parámetros de análisis. ¿Qué quiero analizar? Quiero analizar la metáfora turística a partir de la imagen. Entonces tengo que saber primero leer fotos. Para leer fotos tengo que saber de técnica fotográfica, ¿no? Si es una toma cerrada, es una toma cenital, una toma picada, si está la foto, casi todas las fotos impresas tienen trabajo de edición, no hay ninguna foto en crudo, ¿no? Pero cómo se ha trabajado, en qué se ha hecho más énfasis, en la luz, ¿no? En el cielo, se ha hecho más énfasis en los tamaños, en las perspectivas. La típica foto de Machu Picchu, por ejemplo, es una toma que te permite ver desde un plano, Machu Picchu está aquí, uno está en un plano contrapicado, te permite ver todo el espacio, la yacta, ¿no? Una forma que se ve inmensa, o sea, que se ve impresionante. Pero hay otras tomas que pueden ser más bien desde abajo, que lo hace ver más grande, te permite ver menos, pero la idea es que se hace énfasis en otros detalles, que puede generar misterio o te puede generar una idea de aventura, ¿no? Entonces, leer fotos, por ejemplo, requiere que tú tengas expertise en el análisis técnico de una imagen, ¿no? Incluso con qué cámara fue tomada, se puede rastrear eso, ¿no? Con qué cámara fue tomada, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver con los diseños. Díganme cómo voy de tiempo. ¿Voy bien de tiempo? Sí, doctora, está bien. ¿Sí? ¿Voy bien? Muy bien. Entonces, los diseños de investigación. Vamos a ver 5 que son, me parece, los más importantes y que se pueden trabajar o se manejan muy bien dentro del campo turístico, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la teoría fundamental, los diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación-acción y los diseños fenomenológicos. Entonces, la teoría fundamentada es una teoría basada en datos empíricos. Los datos se categorizan, ¿no?, con una codificación abierta y luego se organizan las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones que nos permiten justamente crear una nueva teoría, ¿de acuerdo? O sea, teorizar.
La teoría fundamentada es cómo a partir de los datos empíricos y del análisis de estas categorías, nosotros creamos o construimos una teoría. Que sería interesante en el caso, por ejemplo, del turismo en Perú. Es bueno comenzar a hacer este análisis para ver cómo es que se adaptan ciertas teorías, digamos, el turismo rural o el turismo comunitario. Mucha de las teorías vienen de Europa o de Estados Unidos, pero realmente se adecúan a la realidad. Tiene que pasarse por un proceso. Y así otras prácticas turísticas, que sería interesante analizar cómo es que se dan en los contextos locales. Y para eso el Grounded Theory o teoría fundamentada es bastante útil. Luego están los diseños etnográficos. La etnografía, bueno, viene de la antropología y tiene que ver con describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos, prácticas de grupos y culturas y comunidades. Básico en el tema turístico, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con personas, ya sean comunidades anfitrionas como las comunidades que llegan, que son los turistas, es decir, también sus culturas. Y siempre se va a dar este choque. En algunos casos va a ser abrupto y en otros casos ya es bastante suave porque ya hay costumbre, ¿no?, de recepción de turistas. Pero siempre van a haber algunos problemas que son más problemas culturales que sociales incluso. Ustedes han escuchado hablar de la turismofobia, de ese término que se acuñó hace algunos años, que no es un término científico todavía, pero que se usó mucho. ¿Se acuerdan del término o lo leyeron alguna vez? Sí, en los casos de España e Italia se han empleado bastante, porque los residentes ya no quieren admitir más turistas. Ajá, correcto. Y muchas veces es por un tema cultural. Por ejemplo, el alza del crimen y la violencia, o el alza de los precios, la gentrificación. Ahorita justamente en toda España hay una crisis de vivienda bastante horrible, donde hay personas a las que están echando de los pisos que alquilaban, de los departamentos, casas que alquilaban, porque estos lugares se están transformando en lo que se llaman pisos turísticos, ¿no? Un Airbnb. Y entonces ¿qué pasa, no?, con el derecho a tener un hogar, con el derecho a tener una casa que debería estar de alguna forma establecido legalmente, ¿no? Eso es un tema del Estado, la vivienda digna, pero y a la vez llegan todos esos turistas. ¿Ustedes creen que en esos barrios van a ser bien recibidos? Ya hay problemas, por ejemplo, en lugares como Sevilla, ¿no?, donde están malogrando las puertas de entrada de estos edificios turísticos, justamente para que nadie entre. O sea, están bloqueando las entradas para que se sienta el rechazo. Y eso es un problema. Es un problema. Y es un problema que podría analizarse etnográficamente. Pero recuerden que no solamente es el tema de estudiar la cultura, sino de estudiar cómo son estas relaciones interculturales. Y hay casos problemáticos, ¿no? El turismo puede ocasionar múltiples choques. Y es bueno tomarlos en cuenta. Luego están los diseños narrativos, que es hacer biografías o autobiografías, que también es interesante. En el caso de turismo, por ejemplo, aquí en Perú hay muy poco trabajo narrativo acerca de cómo se ha formado el tema de los empresarios turísticos. Pero sí sería interesante, la mayoría viene del mundo de lo empírico, obviamente de lo empírico, ¿no? Los estudios formales en turismo empezaron en 1980, los 70, probablemente con Senfutur. Antes de eso, era un tema empírico, era un tema de personas que comenzaron a trabajar en esto. Pero los trabajos narrativos vienen de la sociología y son entrevistas, son trabajos de entrevistas a un grupo de personas o a una persona durante mucho tiempo para, a partir del análisis de su biografía, entender cómo es que se han dado estos procesos. Entonces, yo creo que es un trabajo pendiente, ¿no? El hacer una tipología también del empresario turístico peruano. En Lima se intentó alguna vez, no sé si en Cusco, pero de hecho debe de haber algunos
patrones bien interesantes, ¿no? Familias que se dedican a esto desde hace muchos años, por ejemplo, algunas empresas que sean emblemáticas, que hayan empezado también como un rubro familiar y aún se mantienen. ¿Qué características tenían o tienen? ¿Cómo es que se da este tema también de la herencia, ¿no? Si es que los herederos siguen trabajando en lo mismo, ya se vendió la empresa, eso cambió algo. Entonces, es interesante ver esa parte también del turismo, que es la parte del estudio de los empresarios. Entonces, es un diseño que podría funcionar para eso. No sé si alguna vez lo habían pensado, pero muy pocas veces se estudia al empresario. Y me parece que es una parte medular dentro de todo el sistema turístico, ¿no? Porque forman parte de la oferta. Sin ellos no hay oferta. O buena parte de la oferta se cae. Y luego viene la investigación-acción, que este es uno de los diseños cualitativos que sí te permite intervenir en la situación. Porque intentas modificar la realidad con los investigados. Esto también viene de la sociología y parte más bien del hecho de estudiar causas de reivindicación social, trabajar con excluidos sociales, etcétera, etcétera. Pero llevado a la práctica turística, por ejemplo, nos podría permitir trabajar problemas que se den en un espacio concreto. Volvamos a clima laboral. Hay problemas de clima laboral en el hotel donde trabajamos. Entonces, la investigación en acción nos permitiría establecer, a partir de entrevistas, focus group, observación, etcétera, etcétera, partir a hacer propuestas de mejora, luego medir u observar, evaluar, volver a entrevistar y hacer nuevamente una propuesta, volver a aplicar, volver a evaluar, entrevistar y otra vez hacer una propuesta hasta llegar al punto en donde se soluciona el problema con los involucrados. Es decir, la investigación-acción no parte de la mirada del investigador llevando la solución, sino que es cómo construyes la solución con las personas que están involucradas en ese problema. Como les decía, esto viene del mundo de la sociología y tenía que ver con trabajar problemáticas sociales, ¿no? Racismo, racismo, gente sin hogar, etcétera, etcétera, violencia en las calles, pero llevado ya a otras disciplinas, la misma dinámica puede utilizarse pues, para resolver problemas concretos. Es un diseño bastante interesante porque te permite tomar acción. Y la fenomenología, que es básicamente el diseño madre de lo cualitativo, ¿no? Que se basa en las experiencias individuales subjetivas de todos los participantes. Y la pregunta a la que tienen que responder es, ¿cuál es el significado de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto a un fenómeno? Por ejemplo, yo nunca he subido el Huayna Picchu, porque le tengo miedo a las alturas. Nunca lo he subido. Entonces, si alguien está haciendo una investigación acerca de qué sentiste cuando subiste al Huayna Picchu, yo no podría participar si es un estudio fenomenológico, porque no me puedes preguntar, ¿qué sentirías si es que alguna vez subieras el Huayna Picchu? No sé, o sea, sentiría miedo, pero no lo he vivido, no lo he experimentado. Estaría yo inventándote lo que yo creo que sentiría. Entonces, pero más bien, ¿alguno de ustedes ha subido al Huayna Picchu? Seguro que sí, alguno. ¿Ninguno? ¿También le tienes miedo a las alturas? No, profe. No, no. No le tienes miedo a las alturas, no has subido. No hay miedo, pero no hemos subido. Ah, bueno, digamos que alguien sí subió. Entonces, a esa persona, tú sí le puedes preguntar para esa investigación, ¿qué sentiste cuando subiste el Huayna Picchu? ¿Entienden? Entonces, lo fenomenológico el kit está en la experiencia vivida por una persona o grupo de personas, no en la proyección de lo que sentirían, la proyección de la experiencia, sino en la experiencia vivida. Yo he ido a Machu Picchu 3 veces en mi vida. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué sentiste en Machu Picchu? Yo sí puedo contestar, porque incluso viajé de adolescente, viajé a mediana edad y viajé de adulto. Entonces, tengo incluso historia de vida ahí, ¿no? Como para decir qué sentí en cada momento, porque lo he vivido.
Otra cosa, ¿qué pasa si... ¿cuál fue tu reacción cuando te cancelaron un vuelo? Si a ninguno de ustedes jamás les han cancelado un vuelo, no podrían participar. A mí me han cancelado un vuelo una vez. Me devolvieron para mi casa por mal clima. Entonces, sí sentí frustración, coraje, pero también, pues, ¿qué vas a hacer? No puedes ir en contra del clima. Si no puedes despegar el avión, no puede. Entonces, pero ¿qué se siente, no? Entonces ahí viene el punto de lo fenomenológico. Recuerden, está en que hayas vivido la experiencia y el significado que le das. Que puede ser que alguien que también le cancelaron el vuelo por clima haya dicho, bueno, menos mal, porque yo prefiero viajar seguro, mientras que alguien como yo está desesperado por llegar al lugar y entonces decía, pero ¿qué problema hay con una tormenta eléctrica? Por favor, los aviones están diseñados para pasar tormentas eléctricas, ¿no? Y se desespera. Entonces el mismo hecho puede tener dos significados diferentes en dos individuos diferentes, ¿no? Entonces, lo que se pretende es describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Veamos a todos a los que les han cancelado el vuelo por clima, ¿qué opinan? Entonces tenemos un grupo de personas que piensa así, otro grupo de personas que piensa de esta manera, otro grupo que es indiferente, ¿no? Esto se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. Y la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han experimentado el fenómeno que se estudia. Eso es importante. Cuando es fenomenológico, no puedo yo partir, como les decía, e insisto mucho en esto porque a veces es un error común, en ¿qué pasaría si tú vivieras? No, es ¿qué pasó? O sea, tú pasaste por esta experiencia, sí, cuéntame, ¿no? ¿Qué significado le das? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Qué cambió en ti? Que puede ser que no haya cambiado nada, o sí, qué sé yo. Entonces ahí terminaría mi exposición. Voy a salir de acá, voy a entrar aquí, voy a dejar de presentar. Ahora sí, los puedo ver. Hola, ¿qué tal? Y me pueden ver a mí. Muchas gracias por escucharme. No sé si tengan preguntas, por favor. Hola, Camila. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por su exposición. Bueno, estimados participantes, ha llegado el momento de concluir este evento académico sobre investigación cualitativa en turismo. Quiero agradecer sinceramente a nuestra ponente, la doctora Ana María Alemán Carmona, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su excelente presentación y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. También quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación activa y por las preguntas interesantes que han compartido. Al no observar preguntas en el chat, les invito a aquellos que deseen hacer preguntas directas a la doctora Ana María a activar sus micrófonos y hacerlo. Este es un momento valioso para aprovechar su experiencia y así poder profundizar en el tema. Una vez que hayamos concluido con las preguntas, quiero destacar que ha sido un honor ser parte de este evento y compartir este espacio de aprendizaje con todos ustedes. Espero que hayan encontrado esta conferencia enriquecedora y que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus futuras investigaciones y prácticas en el campo del turismo. Sin más preámbulos, les doy la palabra a aquellos que deseen hacer preguntas directas a la doctora Ana María. Por favor, activen sus micrófonos y compartan sus inquietudes. Joseph ha levantado la mano. Hola, Joseph. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, doctora Ana, por la ponencia. Tengo una duda respecto, no tanto al enfoque cualitativo, sino un poco más a la base de toda investigación. Y es que surge la duda de cómo deberíamos de empezar una investigación, un plan de tesis, un proyecto de tesis, ¿no? ¿Deberíamos iniciar por el tema o por el problema? El problema. O sea, es que el tema y el problema van a estar relacionados también exactamente a dónde quieres tú poner el foco. Te cuento mi experiencia, y disculpen que use mi experiencia, pero es lo que tengo, fenomenológicamente es lo que tengo en la mano, yo, a la edad de ustedes, comencé a interesarme mucho por los museos. Esa era mi área, el área en donde yo quería
a acercarme, ¿no? Los museos y la gestión cultural. Y dentro de esa área hay múltiples problemas. En ese momento uno de ellos era justamente estoy hablando del año 2002, ¿no? El mal uso que se hacía en el tema de los recorridos justamente para crear audiencias, es decir, se usaban los recorridos para estudiantes, para escolares eran bastante cerrados, clásicos, no habían propuestas diferentes. Entonces yo encontré un problema ahí. O sea, mi problema era, los niños se aburren en los museos, por eso ya no quieren regresar luego. Entonces, ¿cómo hacemos los museos menos aburridos? Ahí empezó mi germen para empezar a investigar. Encontré un problema. Siempre en la investigación partimos de un problema. Un problema es algo a solucionar o algo que debemos, o en algo en lo que debemos profundizar. Y las líneas temáticas vienen también por nuestros intereses. Por ejemplo, una línea temática podría ser la hotelería, la gastronomía, el turismo, dentro del turismo, que el ecoturismo, el turismo comunitario, el turismo cultural, dentro de hotelería, ¿qué cosas? Gestión, marketing, ventas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que van de la mano. La línea temática es lo que te va a orientar a ti a encontrar los problemas. Yo, por ejemplo, hay muchos problemas en hotelería, pero no era el área en el que no era el tema que a mí me movía o el tema en el que me interesaba. Entonces, yo no veía esos problemas. Yo me enfoqué en los problemas que veía del tema que a mí me interesaba. No sé si eso te ayuda, Joseph, o sea, porque va un poco de la mano. Pero siempre una investigación empieza por encontrar un problema dentro de la línea temática que tú quieras seguir. Sí, de hecho, justo estábamos, al menos con un grupo de compañeros, estamos ahora con esa tarea, ¿no? Llevamos el curso de tesis y tenemos Muy que ver ese bien. tema. ¿Y qué línea Pues, temática están siguiendo? ¿Cuál es? Cuéntame. ese es el asunto, de que todos tenemos líneas diferentes. Ya. No nos Es ponemos de tesis, acuerdo. entonces colaborativa, son más de uno. Ajá, exacto. Ahí sí van a tener que negociar. Esa es otra cosa. Pero ya eso es una negociación interna. Pero si hay líneas comunes, porque por ejemplo, si te interesa recursos humanos, probablemente es algo que pueda adaptarse pues a diferentes líneas temáticas, ¿no? Ahora, si a uno le interesa el tema de producto turístico y al otro le interesa el tema de ventas hoteleras, no van a calzar, ¿no? Ahí van a tener que elegir una u otra. Sí, ese va a ser el asunto. Bueno, lo resolveremos en la noche. Toca negociar un poco, pero bueno. Un viajecito, Éxito. ¿no? Bueno, tal vez funcione en cuál de los dos encuentra el problema más interesante, el problema menos obvio. Esa es otra cosa, ¿no? Claro, no trataba de eso la conferencia, pero cada vez que encuentran un problema que sea muy obvio de resolver, por ejemplo, las calles tienen basura. ¿Por qué tienen basura en las calles? Y es, bueno, porque la gente la echa basura y porque nadie la recoge. No necesitas una tesis para eso. Necesitas una tesis para decir cómo resolvemos el problema de que haya basura en las calles. O sea, la pregunta es, ¿por qué hay basura? No es un problema interesante, es el cómo. Entonces, si uno de los dos, ¿cuántas son las tesis? ¿De a 2 o de a 3? De dos. De 2. Si uno de los dos encuentra el problema más interesante de investigar, no. El menos obvio. Cuando la respuesta es muy obvia, ya está. O cuando ya se ha investigado demasiado, ¿no? Esa es otra cosa. Digamos que un tema, ya voy a dar un ejemplo muy absurdo, ¿ya? Porque no creo que sea, pero un ejemplo muy absurdo. Hay un quinto plan de marketing para Machu Picchu, que Machu Picchu no necesita plan de marketing, ¿no? Pero el quinto plan de marketing para Machu Picchu, y ustedes proponen hacer el sexto. ¿Sería relevante? No, ya hay. No, ¿verdad? Porque, primero, perdón, no lo necesita, pero ya si hay 5, uno más, que no diga nada nuevo, que no me... ¿Para qué? Entonces ahí, fíjense, ¿qué lugares están poco estudiados dentro de su contexto? ¿Qué temas son los que no se están mirando dentro del contexto? ¿Qué disciplinas o qué teorías son las que no se están mirando, las que no se están tocando? ¿Qué problemas son los que nadie quiere trabajar? Ya, ahí puede ser que encuentren buenos temas de tesis.
Entendido, doctora. Voy a tratar de convencer a mi pana. Sí, Muchas- sí, cualquier cosa me avisan. Ahí les voy a dejar mi correo. Hay un link, Cris está poniendo el link para el registro de asistencia, no se olviden de registrarse, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hola Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sí, buenas noches, doctora Ana María. Principalmente para agradecerle por la excelente charla que nos ha dado esta tarde a nombre del Círculo de Estudios, TIEC, y bueno, también a nombre del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Turismo de aquí de la UNSAG en Cusco. Muchas gracias por compartir su experiencia. Y bueno, de seguro que también le vamos a estar invitando para próximas ponencias más adelante. Principalmente agradecerle, doctora Ana María, por la paciencia y también por compartir, ¿no?, esta parte poco, si podemos decir, conocida que viene a ser la investigación cualitativa. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted por invitarme, ¿no? A Cris, que me participó de esto, y por favor, yo les voy a dejar mi correo en el chat, ¿no? Ajá, a ver. Ahí está, ana.aleman@puc.edu.pe. Siéntanse libres de escribirme. Si necesitan algo, yo voy a ver si comparto el drive con Chris para que él se los pueda, el drive donde tengo los textos, ¿no?, los libros o material, para que sea, pues, también, la idea es compartir el conocimiento, ¿no?, que todos tengamos información. Cualquier cosa, al contrario, yo feliz, yo espero en algún momento poder ir a visitarlos a Cusco, ¿no? Y poder conocerlos presencialmente. Y nada, bienvenidos también cuando quieran a la universidad también, ¿no? Somos parte del consorcio y aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, viendo que ya no hay más intervenciones, bueno, agradeciéndoles nuevamente por su participación y por hacer de este evento un éxito. Bueno, pueden registrar su asistencia en el formulario que está en el chat de la sala. Con esto concluimos oficialmente el evento académico sobre investigación cualitativa en turismo. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Me retiro.